Hola. ¿Cómo quedamos? Sí, sería. Entonces tal vez intentar escuchar Yo un me poquito escuchaba lo más bien, pero rapidito y pasarla a la no fue siguiente así. redacción. Se me quedó Entonces una sigo con la cosita y otra voy a después. buscarla rápidamente ya para orar y empezar. Los nueve preguntas. 9 preguntas. ¿Quería o no quería? Quería brevemente hacer una mención, ya nuestro último día. Rápido fue, ¿ah? ¿O no? Fue largo. Fue rápido, sí, ha sido rápido. El tiempo vuela y no nos queda mucho tiempo tampoco. Quería hacer una mención brevemente. Las iglesias que hemos estado acá en estos 4 días, y también para agradecer a cada uno su participación y el tiempo aquí y animarnos unos a otros a continuar, ¿no? En el conocimiento y el crecimiento en la palabra de Dios. Tenemos representante de la Iglesia Bíblica Nuevo Nacimiento. Pastor John, fuerte aplauso. De la Iglesia Bautista Cordero de Dios, Odiel, fuerte aplauso. Tenemos la comitiva de la Iglesia Bautista de La Paz. Ahí el pastor Arcesio encabezado por su séquito. No, es broma, es broma. Ustedes saben que como que queda todo en familia. Los hermanos también de la Iglesia Bautista Luz Admirable, allá en Nazareno, también. Y tenemos una cumpleañera también. De allí, Pastor Aníbal, también con los hermanos, su esposa. Tenemos también, el hermano no está, pero hemos tenido en estos días al pastor de la Iglesia Bautista Luz Celestial, de allá del área del Tecal, de la Iglesia, representación de la Iglesia Evangélica China Libre, la familia Chan, el señor Leo Chung también con nosotros, pastor de la Iglesia Bautista Cuna Betel, Pastor Joseph, también, gracias a Dios. Tenemos también de la Iglesia Refugio de Gracia, Sheila. Tenemos los hermanos de la Iglesia Bautista de Playón Chico, allá en Gunayala, Jeffrey y su esposa Caballay. El hermano que estuvo enseñando en estos días, acompañándonos también, el pastor de la Iglesia Misión Cristiana, El Chorrillo, el pastor Mauricio Méndez. Gracias a Dios, se me está quedando la pareja millonaria, perdón. La Iglesia Bautista de Balboa, la familia Preciado. Qué raro suena eso, ¿ah, Aris? Gracias a Dios. Gloria a Dios. Fuerte aplauso para los hermanos. No se nos queda nadie. Tenemos la representación tico gringa de allá, del otro lado de la frontera. David, que nos está visitando. Damos gracias a Dios por su vida, su ministerio, su familia. Los hermanos de la Iglesia Luz Admirable. Sí, Joelis y Ibsam. Muy bien, vamos a... ¿Se me queda alguien? No se nos queda nadie. ¿Ah? Bueno, sí, bueno, gracias a Dios por la oportunidad de servir junto a ustedes
como hemos dicho al comienzo, y ya sin más, estas iniciativas son de ustedes, mejor dicho, son para ustedes, son de ustedes. Y toda la idea de lo de la red pastoral, Pastor Network, no es algo de fulano de tal y fulana de tal, es para el liderazgo y la iglesia local aquí en Panamá, gracias a Dios. Vamos a orar y entonces ponemos este tiempo en las manos del Señor. Ok. Padre Celestial, muchas gracias por estar en este lugar, gracias por los hermanos presentes, gracias por las personas que son influenciadas a través del ministerio de estas personas que están acá. Y si los comenzáramos a nombrar, seguramente la lista se duplicaría y tal vez se triplicaría. Entonces, Señor, pedimos tu bendición para sus vidas y para las personas, sus familias, y también para las personas que son influenciadas. Por el tiempo que vamos a tener ahora, este último día, Señor, ayúdanos a estar atentos y sacar el mayor provecho. Utiliza a tus siervos enseñando o compartiendo para lo cual se han preparado. Te agradecemos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Fuerte el aplauso para el pastor Arcesio, que viene para iniciar la sesión en esta tarde. Gracias. Sí, bueno, hoy tengo tardanza, discúlpenme, pero bueno, estamos aquí para empezar. Y bueno, quedamos ayer en el tema de los 4 pasos de la aplicación que fue explicado por David, y pues allí estamos aplicando estos 4 pasos y hemos visto Números capítulo 15, 37 al 41, este pasaje que estamos viendo, y por falta de tiempo ayer estuvimos haciendo lo que es contexto histórico-cultural, el significado para ellos, en ese momento el mandamiento que Dios le dio, qué significaba para ellos. También hemos visto las diferencias que tenemos entre la época en la cual se dio ese mandamiento o las personas a las cuales se dio ese mandamiento con la actualidad, ¿no? Nosotros como cristianos y creyentes del nuevo pacto también. Vimos las similitudes. ¿Cuáles son las similitudes que tenemos con ellos? Y ahora entonces vamos a estar viendo los 3 últimos, que es un principio teológico, dependiendo, ¿no?, de todo lo que hemos visto, un principio teológico. Ya ustedes saben, o se explicó el principio teológico, cómo debe ser. Debe ser, no debe estar atado a la cultura, una cultura solamente, debe ser para todo el tiempo también. O sea, la verdad que fue para ese tiempo también debe ser igual en nuestro tiempo. Bueno, y estas son cosas, ¿no?, que nosotros debemos tener. Así que vamos a trabajar en eso, o si no sé si ya hicieron esa parte. Si alguien ha hecho esa parte, nos puede decir qué es lo que escribió donde dice principio teológico. Ajá. ¿Cuál es su principio teológico? ¿Alguien que quiera aportar? ¿Alguien que quiera? La hermana Albertina. Sí, en un principio teológico aquí yo puse recordar y hacer cumplir los mandamientos para el conocimiento de Dios. O sea que en ese tiempo, todo lo que el Señor estaba diciéndole, ¿verdad?, al pueblo de Israel, que era para que ellos pudieran recordar
y hacer cumplir como lo dice aquí. Y hoy día también nosotros tenemos la palabra y ahí tenemos los mandatos, los mandamientos del Señor, que nosotros tenemos asimismo que como le estamos haciendo aquí, estamos estudiando la palabra, asimismo tenemos que seguir estudiando para pasarlo de generación en generación, o sea, que no se quedaron con eso, sino que ellos fueron pasándolo y así llegó a nuestros tiempos y así nosotros a nuestros hijos. En una oración, ¿cómo sería tu principio teológico? Recordar y hacer cumplir los mandamientos. Ajá, bueno, entonces sería el principio teológico, ¿no? En el cual Dios nos da los mandamientos y debemos obedecer. Ajá, bien. Ok. ¿Alguien más tiene algo en el principio teológico que enseñe este texto? Bueno, además de recordar y cumplir los mandamientos, yo tengo allí que como principio teológico, pues que el Señor es nuestro Dios, y ahí se recalca y Él lo enfatiza, recordando tanto a ellos que Él los sacó de Egipto, como a nosotros, ¿no? Que nos liberó, pues, de nuestras cadenas de pecado. Sí, sería que le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios y Él nos ha salvado, por lo tanto debemos obediencia. Puede ser este principio teológico. Lo importante en el principio teológico, ustedes pueden escribir una frase, ¿verdad? Una oración que pues allí sea verdad para ellos y para nosotros al mismo tiempo. O sea, vemos que no es una verdad que solamente es un significado que fue para ellos, sino que algo que nosotros podemos traer para nosotros en este tiempo. ¿Quién más? ¿Alguien? ¿Alguna hermana? Buenas. Escribimos nosotros como primer punto, Dios desea que llevemos una vida de santidad y obediencia. Dios desea que no nos apartemos por seguir nuestros corazones ni nuestros ojos, y que Él reafirma que Él es nuestro Señor. Bien, sí, Dios quiere que vivamos en santidad, ¿no? Y eso, así que también un principio teológico es algo que realmente para nosotros también significa lo mismo que para el tiempo en el cual ellos vivieron. Podemos ver que en las diferencias quizás no podemos aplicar lo que el Señor pidió para ellos en ese momento en sus vestiduras. Esto es algo que fue para ese tiempo, pero hay principios que sí podemos sacar de lo que ese mandamiento para ellos significó. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros también? No es que tenemos que hacer vestidos con flecos, tenemos que hacer eso. No, eso es algo que en ese tiempo sucedió, pero entonces no es algo aplicable a nosotros, pero los principios sí son aplicables. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene algo más que agregar? ¿Quieren comentar? ¿Algún otro principio que ustedes hayan visto en ese pasaje? Sí, y bueno, estos principios que ustedes han mencionado son algunos de los que aquí tenemos también. Quizás puedan también ver ese principio. Dios es serio sobre el pecado y Él juzga el pecado severamente. Si usted ve no solamente el pasaje, sino los demás que en el contexto están, hubo rebelión y castigo. Entonces eso es parte de también un principio. Ya dijeron esto, la gente de Dios o el pueblo de Dios debe recordar su identidad como posesión redimida de Dios. En algo pues dijeron eso también. Si somos salvos, entonces nosotros debemos obediencia a Dios. Otro principio es que los creyentes son tentados fácilmente.
y son propensos a la desobediencia. En ese tiempo, bueno, en el versículo dice que no sigan sus ojos, no sigan su corazón, ¿no? O sea, ellos eran en ese tiempo igual. No sigan ni su corazón ni a sus ojos tras los cuales se han prostituido. Tenemos esa propensión también, igual que en ese tiempo. Eso puede ser un principio teológico. Al igual que ellos, nosotros igualmente tenemos tentaciones. Ya algo quizás también, otra cosa o principio que podemos usar, es que ellos usaron algo para recordar, ¿verdad? Dios le dio algo para recordar que debían obedecer sus mandamientos. Cuando miraban eso, entonces les ayudaba para que pudieran recordar que ellos debían obediencia a Dios. Entonces, un principio que podemos sacar de ahí es que los recordatorios visuales pueden ayudarnos a recordar nuestra identidad y la necesidad de obediencia. Claro, no vamos a hacer el mismo recordatorio que en ese tiempo, pero algo que recuerde, ¿no? Que debemos obedecer a Dios. Vamos a ver quiénes pusieron en elementos claves, qué pusieron, qué es lo que escribieron en elementos claves. Si quieren también pueden usar los 4 pasos allí están. Eso habla de las cosas que esos principios son similares, ¿verdad? O sea, que eso, por ejemplo, yo había puesto, somos pueblo de Dios. ¿Eso puede ser un elemento? ¿Sí? Tenemos mandatos. Sí. Debemos recordarlos y obedecerlos, porque Dios ha mandado. Sí, si ustedes leen en hacer una lista de elementos claves que usted observa en esta intersección, observe cómo los principios en el texto se relacionan con la situación original. La intersección de los principios y la situación original es el meollo del proceso de la aplicación. Aquí entonces debemos ver en elementos claves qué situaciones en el tiempo son los elementos que ayudan o cuáles elementos estaban en esa situación por la cual se le pidió al pueblo, ¿no?, de Israel en ese momento que hicieran esto de los flecos y así, ¿no? Por ejemplo, un creyente tentado a pecar por sus inclinaciones naturales, ese es un elemento allí. En el texto vemos un creyente o personas tentados a pecar. La tentación atractiva del pecado. ¿Qué otro elemento? Sí, además de esto que mencionó el pastor, también pueden ver allí en esa situación. ¿Alguien más escribió algo? Nosotros escribimos que Dios dio instrucciones claras y específicas y se sigue manteniendo. Ajá, ese es un elemento, instrucciones, ¿no? Instrucciones que Dios dio en ese momento. Ese es un elemento que podemos ver en el texto, ¿no? Que son importantes también para aplicar, que luego podemos llevar a la aplicación. Bueno, el otro elemento clave es el mismo recordatorio, ¿verdad? El mismo recordatorio que Dios le pidió al pueblo que hicieran. Y el elemento es que esto puede ayudar para que las personas fueran obedientes. Y ese elemento lo podemos traer no en el mismo sentido de hacer el vestido, sino el elemento es el recordatorio, más bien. Un recordatorio de obedecer los mandamientos de Dios. Bueno,
Si hay alguien más que quiera compartir Bien, vamos a ver una situación paralela. ¿Cómo podíamos aplicar esto realmente a una situación real, a una situación en mi vida, en las diferentes áreas que tenemos nosotros actualmente? Debemos hacer algo ya práctico, ¿no? Con esto, no solamente quedarnos en los principios, pero ahora en la situación paralela yo puedo poner algo que yo pueda poner en práctica en mi vida o en la vida de las personas que puedan escucharme. ¿Alguna situación paralela que usted quiera compartir o donde usted pueda aplicar esto? Hablo yo porque yo anoté las cosas Ajá. que hicimos en el equipo. Así Sí, que ok. las situaciones que anotamos fueron, primero, que Dios no cambia. Después, que los israelitas tenían sus flecos para recordar los mandamientos. O sea, necesitaban algo que les recordara los mandamientos, y nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda y nos redarguye. Antes enseñaba que si seguían el corazón y sus ojos se iban a perder, y eso se sigue manteniendo en la actualidad. Y que Dios los sacó de la tierra de Egipto y a nosotros nos sacó del pecado. Ajá. Ese sería en situación paralela en la cual escribieron. Ok. Ajá. Bien, esto más bien podemos ver que puede ser elementos claves, ¿no?, que se hayan mencionado, más bien. Entonces, en situación paralela necesitamos, bueno, si leen, porque estamos aplicando lo que dice, dice, descubra una situación paralela en un contexto contemporáneo. O sea, sí, un caso, vamos a decir, ¿no? Un caso, una situación en la cual yo puedo aplicar esta verdad o este principio teológico, ¿no? Ustedes mencionaron los principios teológicos, ahora llevarlo a la práctica en alguna situación real en la actualidad, en mi vida. ¿Cómo lo podían hacer? ¿Alguien más escribió algo? Bien, allá hay otro, así que vamos a escuchar los dos. Vamos a ver si entendí. Ok. Que Dios en ese entonces hablaba y hoy por hoy todavía nos habla. Amén. Entonces, la situación paralela que yo encontré, creo que entendí que Él aquí en el Antiguo Testamento, Él mandaba todas estas cosas para recordar a las generaciones. Hoy día ya nosotros estamos estudiando la palabra, como dije antes, entonces para recordarlo a Él, ya que Él es nuestro Dios. Y asimismo, enseñarles a nuestras generaciones, que son nuestros hijos y las personas a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo aplicarías eso en tu vida, específicamente en una circunstancia, en una situación? Bueno, con mi familia, ¿ya? Con mis hijos, en el hogar, enseñarle la palabra, así lo aplicaría. Bueno. Yo creo que pensaba un poco unas situaciones. A ver, cuando por ejemplo voy por la calle, ¿verdad? Y de repente veo algo que no debería mirar, ¿verdad? Que puede atraerte, puede llamarte la atención y ese es un momento en que es una tentación, ¿verdad? Entonces, es un momento en el que nosotros deberíamos considerar, nosotros no tenemos los flequitos, ¿verdad? No estamos vestidos así, pero por un lado tenemos el Espíritu Santo que seguro nos va a redarguir
y estamos para hacerle caso, o sea, es un momento de prestarle atención. Y no solo eso, sino que también podemos recordar lo que la palabra seguramente va a venir a nuestra mente a decirnos, mira, no es así, no debes mirar para allá. Entonces creo que va por allí la cosa, porque mi única duda era pensar en qué hoy en día serían los flecos para mí, ¿no? Que creo que ese es el punto interesante. Sí, un recordatorio, Sí, ¿no? ¿Qué funcionaría Claro, como un porque de recordatorio? repente no pongo aquí un reloj y entonces cuando miro el reloj me acuerdo que ay, debo obedecer a Dios, pero no es así, ¿no? Por lo menos yo no tengo nada que yo cargue y me diga, cuando lo mire recuerdo que debo obedecerlo, pero el Espíritu Santo está ahí, o sea, y siempre nos pone... Vamos en el orden, allí habían dicho. Sí. Después vamos acá y después. Bueno, yo lo vi de esta manera porque dice que en este tiempo los israelitas desobedecieron prostituyéndose. Sabemos que los israelitas estaban en idolatría. Cuando yo escucho la palabra prostituirse es como que estaban en idolatría, buscando en otras naciones, pues. Entonces hoy en día nosotros también podemos tener ídolos en nosotros, ya sea... ¿A qué le ponemos como prioridad? Ya sean las redes sociales, ya sea nuestro trabajo, ya sean nuestros estudios. Entonces aquí Dios nos dice que no tenemos que verlo con nuestro corazón ni con nuestros ojos físicos. Y si lo hacemos, obviamente vamos a caer en la tentación si seguimos viéndolo con nuestros ojos físicos y con nuestro corazón, sino más bien tenemos que ir a su palabra y con los ojos espirituales, pues. Eso no sé si... Gracias. Acá, el pastor Joseph. Sí, bueno, casi muy similar, porque cuando leo también el contexto, hay mucha idolatría, ¿ah? Okay, hay bastante idolatría, entonces de pronto lo que la hermana decía, un parecido a lo que iba a decir, porque ahí de pronto vemos también la parte paralela, y también quería abordar, y no sé si viene al caso, le decía antes al pastor, porque de pronto... hablamos de la cultura y todo esto. Mira, hay algo interesante que como nosotros como cunas, hace muchos años atrás se hablaba bastante, y viene en principios ya de años, la que había un similar cuando se hacían bordes y eso dentro de las molas. Y era a veces obligatorio. Yo hablaba de eso acá con la pareja, más me estaban dando más información. Y a veces era obligatorio. Y si no, y entonces obedecían, el pueblo obedecía a eso. De pronto yo puedo llevar eso, pero ahora hablando de la obediencia a Dios, el respeto que yo tengo que tener a Dios. Probablemente una observación nada más. Claro, pero estaría limitado a algo. Sí. Sí. Creo que el pastor se me olvidó el nombre. John, disculpe. Yo creo que la parte paralela de lo que él decía era que de los flequitos. ¿Qué era lo que era? Sí. ¿Qué serían los flequitos para nosotros? Yo me iría, no sé, por esa parte de lo que para nosotros hoy, para de repente, no sé si con eso completaría lo que usted... Pero para ellos era la ley, para nosotros es la gracia. Y cuando tú te vas al Evangelio te dice que nuestro mandamiento no es que Cristo vino y los abolió, sino que dijo estos dos: ama a Dios con todo tu corazón, con toda mente, etcétera. Y el segundo, y que no tiene menos relevancia, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso me indica a mí que mi flequito sería, para mí, mi flequito sería lo que yo no quiero para mí, yo no lo voy a querer para ninguno. Entonces ese sería en la gracia mi flequito, mi freno. Si a mí no me gusta que me roben, porque yo voy a robar. Si a mí no me gusta que me sean infiel, porque yo lo voy a hacer. Si a mí no me gusta que me peguen mentiras, porque yo voy a mentir. O sea, para mi concepto ese sería mi flequito, ¿no? Ese sería buscando el... Ahorita que menciona eso, me hace pensar en que más todavía creo que los flequitos son la palabra al final, porque si
Lo que le lleva a recordar eso o a pensar en que no, esto no es lo que debería vivir, es que lo leyó en la palabra y la palabra, ¿verdad? Porque si lo ignoro, no lo sé, eso no me va a alertar en nada a mí, ¿no? Entonces tal vez por allí con la palabra. Como una memorización de versículos. Hablando en ese sentido, cuando nos remontamos más, cuando Dios le dice a Josué que pinten las paredes y que repitan las palabras en el camino y con sus hijos o sea, en este momento en el que ellos estaban viviendo no tenían donde, o sea, algo físico, digo, estaban literal las tablas, pero no es que iban a tener su versión mini de la tabla para guardársela en el bolsillo. Entonces esa era como su Biblia de bolsillo. Así que hoy en día la tenemos más fácil y la aplicamos menos. Así mismo. Bien. Flequito, ¿verdad? Porque al final lo que le queremos enseñar es memoriza la palabra de Dios. Es que pongan en tu cuarto, en tu habitación, en cuadritos con la palabra de Dios. Hay gente que dice que la palabra es más fácil. Es más difícil porque la va a compensar y ya está listo. Bien, gracias por bueno, los diferentes... sí, estamos hablando más bien del recordar, ¿no? Cómo la aplicación sería, ¿qué hago yo para poder recordar lo que la palabra de Dios o los mandamientos de Dios? Yo puedo tener una idea, alguien que tiene problemas, por ejemplo, cuando entra en la computadora, porque ahora en la computadora uno puede, con un clic, puede ver diferentes cosas, hoy en día, ¿no? La pornografía y está... Entonces, por ejemplo, una persona que tenga un problema de esto o una tentación acerca de esto, si quizás tiene que poner un filtro que hoy en día existe para poder que esta computadora, ese es un ejemplo solamente que estoy diciendo, ¿no? Algo para que pueda obedecer y recordar de que sus ojos deben ser santos delante de Dios. Porque tiene esa tentación, por ejemplo. Bueno, otro, aquí tengo uno, por ejemplo, una persona que tiene problemas con el casino. Por eso son cosas más específicas, ¿no? Con el juego de azar o viene de ese ambiente y anteriormente, cuando no era creyente, vivía de esa manera, ¿no? Gastando en el casino y eso. Entonces, él sabe que es una tentación pasar por esos lugares. Entonces, decide crear, por ejemplo, una alarma diaria que le envía un pasaje bíblico acerca de obedecer al Señor. Hoy en día tenemos también, ¿no? Estos dispositivos o algo que nos pueda ayudar a recordar. Esto puede ser algo práctico que yo pueda hacer en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones más bien prácticas en las que yo puedo aplicar en mi vida. Por ejemplo, en la familia, tener un tiempo con los hijos para recordar, o un tiempo de lectura bíblica para recordar los mandamientos de Dios. Como decía la hermana Albertina también, en la familia, algo que yo pueda aplicar allí. O sea, puede haber, por eso dijimos, puede haber diferentes aplicaciones. Las aplicaciones son variadas, pero debe ser dependiendo del principio bíblico que yo pueda haber encontrado. El significado es uno solo, pero las aplicaciones son mucho más. No sé si con esos ejemplos usted ya puede pensar en algo más práctico que puedas hacer, ¿no? Para evitar caer en la tentación, más bien como le dijo al pueblo de Israel, evitar caer en la tentación y recordar que debemos obedecer a Dios. Ahora que estamos en la moda de las aplicaciones, de repente nos inventamos una aplicación para eso, para los demás. Aplicación
ya es algo vamos, más moderno, más actual, no relevante, vamos a decir, que tenemos para usar también. Así que eso también es importante. La idea es esto, ¿no? ¿Cómo aplica esto en la actualidad? No sé si... ¿Amén? ¿Alguien quiere? Si no, seguimos entonces rápidamente. Hoy empezamos tarde, creo que pues... Bien, vamos a seguir en la página 44. ¿Este está funcionando? No me funciona. Ah, ya, ahora sí creo. Ok, sí, gracias. Bien, aquí siguiendo la aplicación, podemos ver ahora, además de los 4 pasos que vimos, podemos ver ahora 9 preguntas que nos pueden ayudar con el proceso de aplicación. 9 preguntas. En el 44, 9 preguntas, bueno, en mi libro es 44. 9 preguntas para ayudar con el proceso de la aplicación. La primera pregunta, bueno, vamos a usar un pasaje, vamos a usar el mismo pasaje que anteriormente habíamos usado, Mateo 6, creo que era. ¿Se acuerdan? Este de Mateo 6. Y bueno, vamos a estar aplicando a Mateo 6, 25 al 34. Vamos a usar este pasaje, que quizás ya lo han leído anteriormente y hemos visto ya. Y vamos a ver en esto, quizás de las 9 preguntas que están ahí, no quiere decir que las 9 preguntas las vamos a encontrar en el pasaje. Hay algunas preguntas que se pueden aplicar al pasaje, pero no es que todas las preguntas tenemos que buscarle la respuesta, ¿no? Y eso, quizás en este Mateo 6 que estamos viendo, no aplica alguna pregunta o algunas preguntas. Entonces tenemos que ver en este pasaje qué preguntas puede aplicar. Si leemos este pasaje, ¿hay algún ejemplo que yo deba seguir? Sí. ¿Cuál? Ah, ya. Sí, pues también podemos ver un ejemplo, más bien se encuentra a veces en cuando uno estudia personajes, ¿no? Personajes bíblicos, entonces podemos ver el ejemplo de ese personaje bíblico. Ajá. Cómo actuó, cómo vivió, y eso más también se puede aplicar a cuando estamos leyendo el pasaje de algún personaje bíblico. Pero puede ser un ejemplo que, como decía el pastor anoche, no me acuerdo cómo se llama el pastor, que cuando alguien se acerca a ti a pedirte un consejo, nosotros podemos usar esto como ejemplo. No te preocupes porque tu vida es más valiosa que... ¿Me explico? Entonces... Okay. Sí. Debe ser el ejemplo del texto, ¿no? De algo que Sí. pasa en el texto. Sí, en el texto. Bueno, entonces, como dice allí, mira las aves del campo que no siembran ni cosechan, pero tienen alimento todo el tiempo. Entonces, El ejemplo serían las aves. Ajá, podemos... el ejemplo serían las aves y las flores, ¿no? Que el mismo Jesús pone el ejemplo, vamos a decir que no se preocupan por... entonces, ¿hay algún ejemplo que yo deba seguir? En este caso, allí el pastor John también ha dicho, pero sí, debe estar en el texto y debemos ver que es un ejemplo de vida o de algo que hizo, porque dice que yo deba seguir, algo que yo deba imitar de esa persona.
en ese caso, de cuando Jesús está hablando, pues puso el ejemplo de las flores y las aves. El segundo es, ¿hay algún pecado que evitar? ¿Hay algún pecado que evitar? En este pasaje que estamos viendo, ¿hay algún pecado que evitar? La falta de fe. Allí podemos ver. Preocuparse. Cuando Jesús dice, no os afanéis. Entonces, si yo no obedezco, entonces puede significar, ¿no? Algún pecado que evitar. Y también puede ser cuando estamos estudiando igualmente de algún personaje bíblico, igualmente yo puedo encontrar ejemplos de personas que no hicieron caso o desobedecieron, y allí entonces yo puedo ver qué pecado tengo que evitar, según lo que el pasaje me está diciendo, ¿no? En tercer lugar, otra pregunta que puedo hacer es, ¿hay algún desafío que enfrentar? No se preocupen si no encuentran en un pasaje pues la respuesta a eso. Quizás ese pasaje no es hecho para eso, pero si pueden encontrarlo, lo encuentran. Ajá. Pastor John. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, ahí está un desafío, ¿verdad? Que el Señor Jesús está pidiendo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, nuestras prioridades, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que pongo en primer lugar? Y nos desafía, ¿no? Vamos a decir, hoy en día también igualmente la gente se preocupa más por otras cosas que por el reino de Dios y su justicia. Y es un desafío hoy en día también. Bueno, seguimos con las preguntas. Son 9 preguntas. Creo que... ¿Hay alguna oración que repetir? Dice aquí, si el texto no contiene una oración, haga una oración del texto. Es decir, puede ser que el texto no es una oración, pero ese texto yo lo puedo usar como una oración, o lo puedo convertir en oración. Allí nos dan 2 ejemplos. El Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero allí yo lo personalizo y digo, Señor, tú eres mi pastor, y yo soy tu oveja. Satisfaces todas mis necesidades espirituales y emocionales. No tengo por qué temer la persecución porque tú estás conmigo siempre. Amén. Ahí yo personalizo y lo hago para mí, pero estoy orando lo que dice la palabra. En 1 Corintios 1, 26 al 31 también, aquí está como una oración hecha. Dios, mi Padre, en tu sabiduría y para tu gloria, has escogido lo que no es para deshacer lo que es. Yo por mi sabiduría, inteligencia, poder, esfuerzo, voluntad, dedicación, estatus o cualquier otra cosa, nunca habría podido alcanzar tu sabiduría, ni la justificación, santificación o redención. Solo en Cristo puedo alcanzar estas riquezas y así podré gloriarme solo en Él. Amén. Bueno, si usted lee este versículo, no es así, ¿no? Pero aquí está, de alguna manera, convertida en oración. ¿Cómo podemos usar este pasaje y hacerlo una oración? A Dios, después de leer el pasaje, quizás yo quiera orar según el pasaje que tengo. ¿Ah? Oración de... oración con Dios, ¿no? Ajá. Sí. Una oración que hacer o repetir. Ajá. ¿Alguien, el pasaje que tenemos, alguien quiere hacer una oración de acuerdo al pasaje? ¿Se puede hacer? ¿Cómo orarías? Según el texto.
Allí se puede hacer, ¿no? Sí, sí. Hermana Sheila. Sería algo como, Señor, primeramente gracias, porque yo tengo que reconocer que tú nos has cuidado como las flores, como las aves del cielo. Tú tienes todavía más cuidado con nosotros que con ellas. Te damos gracias. Te pido por favor que nos ayudes a no preocuparnos de estas cosas, sino a buscarte a ti primero en las Escrituras, para que podamos estar en paz, tranquilamente, pues, aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús, amén. Así es. Aquí podemos encontrar, ¿no?, una manera de orar. Después de haber leído el pasaje, estudiado el pasaje, entonces puedo querer orar, ¿no?, según el pasaje. Bien, seguimos. Se me olvida cómo es. Ajá. Aquí, en este pasaje, ¿hay algún mandato que obedecer? A ver, ¿quién quiere un mandato que obedecer? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué bebemos? Ajá. ¿Cuál sería el mandato? No preocuparse. No preocuparse. ¿Sí? Porque allí Jesús está diciendo, por tanto, no se preocupen. Busquen primero su reino y también su ¿Sí? Ajá. Sí, cuando encontramos el imperativo, allí usualmente no es un mandato. Entonces aquí tenemos, no preocupéis, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y así entonces es una pregunta que podemos ver en este pasaje. ¿Hay alguna condición que cumplir? Allí hay una condición, yo creo que podemos encontrar una condición. ¿Cuál es? Ajá. Busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Entonces, si yo hago esto, entonces sucede, entonces es una condición. Aquí podemos encontrar. Y usualmente en el texto también hay otras que comienzan sí, con la palabra sí, y entonces se cumple. ¿Hay algún versículo que memorizar? Bueno, creo que aquí podemos encontrar un versículo, ¿no? Usualmente es el 33, ¿no? Yo creo que esto muchas veces lo tenemos también como un versículo de memoria, el mismo que es el mandato o desafío. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ese puede ser un versículo para memorizar. Y llegamos al 8. ¿Hay algún error teológico doctrinal que evitar? Cuando dice, por ejemplo, todas estas cosas serán añadidas, ¿a qué se refiere? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Acaso se refiere a que Dios nos dará riquezas, mansiones, carros o de lujo, esas cosas? Bueno, puede ser un error doctrinal que debemos evitar, pero cuando dice todas estas cosas, ¿a qué se refiere? A las necesidades, ¿verdad? Ajá. Aquí entonces, realmente Jesús está diciendo, ¿no? O sea, estas necesidades serán añadidas, no está prometiendo, ¿verdad? Prosperidad, como muchas veces podemos encontrar algunos que dicen eso. Bien, vamos a seguir. ¿Hay alguna promesa que reclamar? Sí, es una promesa, ¿no?
busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Es una promesa. Claro, pero Ajá. yo pensaría también que la promesa, en cualquier caso, reclamar es que Él cuida de nosotros. Y que Sí. puede estar confiado en eso. Sí. Ajá. Ajá. Bueno, tampoco es, cuando escuchamos la palabra reclamar, ¿no? Es exigiendo, ¿no? Sino más bien estamos diciendo que en la palabra de Dios hay algo que puedo confiar que Él puede hacer, ¿no? Aquí hay una anotación, una aclaración aquí. No podemos reclamar todas las promesas de la Biblia, pues no todas aplican para nosotros. El error que muchas veces hacemos es que cuando hay algo que parece una promesa, queremos aplicarlo a nuestras vidas, pero tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles promesas son para todos los creyentes y cuáles no son para todos los creyentes? Un ejemplo, 1 Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, ¿es para todos? Sí, Juan estaba escribiendo a los creyentes y se aplica a todos nosotros los creyentes. En 1 Corintios 10:13 también Pablo dice, ¿no?, que cuando venga la tentación, Dios le dará la salida para que podáis resistir. ¿Es una promesa para todos los creyentes? Sí. Ya vimos la provisión de necesidades también. Pero vamos a pensar en Génesis capítulo 12, ¿qué le dice, en versículos, si tienen la Biblia allí, te bendeciré y te haré una gran nación y estoy parafraseando, quizás esa parte pueda alguien leerla, en Génesis 2. ¿Sí? ¿Qué más dice? Allí se promete, ¿verdad? Te daré toda esta tierra. También, una nación, nombre grande, tu nombre será grande y todo. La pregunta es, ¿podemos reclamar o hacer para nosotros esa promesa? Ajá. ¿Por qué no? Ajá. Era. Entonces, si solamente tomamos ese solo versículo, ¿verdad? Muchas veces se usa así, te bendeciré y serás bendición y serás una nación grande. Si solamente tomamos ese versículo y, está en la Biblia y lo aplico, eso debe aplicar a mí también para mí. Si no lo estudiamos, entonces muchas veces se toma una promesa que se le dio a Abraham y a sus descendientes, pero no es algo que aplique para nosotros. En esa promesa, Abraham, tenemos algo de lo que sí. Sí. Pero la tierra no, en esa parte, ¿no? La promesa, porque allí hay varias cosas, ¿no? La tierra también es que se le promete. Así que hay que estudiar bien. Hay algunos que también usan, no sé si han escuchado, porque no somos cola sino cabeza. Esa parte también, ¿a quién se le está prometiendo eso? Y necesitamos ver que no todas las promesas aplican, sino algunas promesas son realmente solamente para, por ejemplo, a David también se le dio una promesa, ¿no? Promesa de que iba a tener dinastía eterna. Entonces son cosas que se aplican solamente personalmente a ellos, pero como dice, también tenemos que estudiar quizás de esa promesa, ¿no? Algo que no aplica a nosotros, pero que se aplica a algo espiritual más bien. Y normalmente las promesas, cuando las queremos ver lo que es bueno, lo que suena bien,
Eso sí lo queremos agarrar de promesa. Pero Juan 16:33, como que no es una promesa muy agradable, porque dice allí que en el mundo tendremos aflicciones. Y eso, ¿no? Entonces... Así es. Así que, bueno, también todas estas preguntas nos pueden ayudar en el proceso de aplicación y, bueno, tener cuidado, ¿no? De algunas cosas también que necesitamos ver cómo se aplican a todos los creyentes y otras que solamente fueron dichas personalmente, ¿verdad? A alguien o a la nación de Israel. Hay promesas para la nación de Israel que no aplican a la iglesia o a los creyentes. Así que bueno, creo que hasta aquí. Sí, es una promesa hecha a Josué y a los que iban a entrar en la tierra prometida. Y bueno, tenemos que entonces, ese proceso de aplicación, observación, interpretación y aplicación nos ayuda a aplicar correctamente, ¿no? Lo que debemos aplicar. Bueno, vamos a seguir entonces. Bien, vamos a ver quién quiere orar para la cena. ¿Alguien quiere orar? Para que participe alguien. Nadie quiere orar. Nadie quiere cenar, parece. A la hermana. Oremos. Señor, te damos gracias por esta maravillosa tarde, Señor, donde podemos compartir tu palabra. Bendice el alimento que vamos a ingerir en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, amén.